Pues buenos días familia, buenos días iglesia, qué bueno estar aquí de nuevo y poder cerrar juntos este tiempo en el que hemos estado viviendo como iglesia a través de esta serie que hemos ido hablando cada domingo. Y estos domingos nos ha estado hablando de cosas muy cercanas, ¿no? El Señor nos ha estado hablando muy de cerca, nos ha hablado del corazón, nos ha hablado también de cómo vivimos la fe por dentro, nos ha hablado de cómo nos relacionamos los unos con los otros, nos ha hablado también de lo que pesa, de aquellas cosas que nos están quemando, de lo que nos sostiene y de lo que no. Y si algo ha ido apareciendo, pues cada domingo una y otra vez, aunque desde diferentes ángulos, ha sido que la fe no se vive en solitario, que la fe no se vive en solitario, que la fe siempre acaba tocando la manera en la que caminamos con los demás. Porque miren, creer no es solo algo personal, no es algo mío, no es algo tuyo propio. En parte sí, pero en parte no. Seguir a Dios no es solo una experiencia que vivimos solamente en nuestro interior. Tarde o temprano, la fe te coloca delante de una pregunta muy específica. ¿Con quién estoy caminando? ¿Con quién estoy caminando? ¿Y hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Y no solo cuando todo va bien, no solo cuando el ambiente está muy bien, genial y apropiado, no solamente cuando estás recibiendo, cuando te estás nutriendo o cuando todo encaja, sino también cuando el camino se vuelve incierto, cuando en el camino hay pérdidas, cuando no sabes muy bien qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar después. Y esta mañana pues no vamos a hablar ni de cuánto haces ni de cuánto estás aguantando. Tampoco vamos a hablar de compromisos que se viven como una carga, ni tampoco de quedarse por costumbre o por miedo. Hoy vamos a hablar de pertenecer, esta palabra, pertenecer, de esa decisión que nace en nosotros, que nace por dentro, que no nace de sentirnos presionados, sino nace de una convicción, de elegir un lugar, de elegir unas personas, un camino y decir, aquí me quedo, aquí yo me planto. Porque miren, lo que marca la diferencia no es quién destaca más entre nosotros. Eso no marca la diferencia, sino quien decide permanecer cuando irse sería lo más fácil. Y vamos a hablar de una historia pues muy sencilla, una historia que al mismo tiempo es muy humana también, que toca bastante, una historia de alguien que pudo haberse ido, que tenía motivos para irse, tenía motivos para escapar, que incluso tenía razones para pensar que lo lógico era marcharse, pero que decidió quedarse. Miren, y esa decisión aparentemente pequeña, casi invisible, terminó cambiándolo todo. Y vamos a abrir nuestras Biblias, ya sea que la tengas en el móvil, en papel, que lo leas aquí, que traigas el pergamino de casa, da igual. Cualquier cosa buena si es la palabra. Así que vamos a leerla en el libro de Ruth y vamos a ir meditando en todo el capítulo 1. Y vamos a ir a Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Lo van a ver proyectado más o menos, espero que se pueda ver la letra. Y dice así: en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth, pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Y vamos a parar aquí por un momento, porque lo que tenemos delante no es una historia bonita, ¿verdad? Así a priori no es una historia bonita. La verdad que es una historia que realmente no empieza nada bien. No tiene una música de fondo tipo Titanic, no empieza así. No tiene una esperanza de principio que sea visible, o al menos de momento. Es una historia que tiene hambre, es una historia que tiene pérdida, que tiene muerte también, y tiene una familia que casi sin darse cuenta pierde la red que la sostenía.
pierde el futuro que estaba imaginando y también queda sin respuesta. Y el libro de Ruth empieza diciendo algo muy específico. ¿Cómo empieza el versículo 1? Dale para atrás, David. ¿Cómo empieza? ¿Qué dice? En los días en que gobernaban los jueces. Y eso ya nos está diciendo mucho porque ese fue uno de los periodos más convulsos, más inestables de la historia de Israel. No había rey, no había una dirección clara que el pueblo podía tomar. Cada uno hacía lo que mejor le parecía y las consecuencias se notaban. Y esta historia pues no arranca con una fe súper fuerte ni tampoco con grandes decisiones. Empieza desde algo mucho más sencillo. Empieza hablándonos de hambre. Empieza hablándonos de una crisis real que obliga a una familia a salir de su tierra para poder sobrevivir. Y no se van porque vivir era una aventura, no se van para vivir de mochileros por la vida, no se van porque les apetezca empezar de cero. Se van porque si se quedan, se mueren de hambre. Se van porque si se quedan significa que no van a comer. Y en medio encima de ese desplazamiento, pues la historia se vuelve todavía más dura todavía. Muere el padre, mueren los hijos y lo que queda es una mujer mayor. Una mujer mayor extranjera con 2 nueras viudas que están sin protección, que están sin recursos y sin garantías. Y mira, esto es importante porque a veces leemos la Biblia pensando que esas personas ya sabían cuál iba a ser su final. Y a veces lo pensamos como ya lo sabemos, no nos paramos a pensar en cómo podían sentirse en ese momento. Ellas no sabían si Dios iba a intervenir o no. No sabían si algo bueno iba a salir de aquella situación. Solo sabían lo que tenían delante. ¿Y qué tenían delante? Dolor, cansancio y muchas preguntas. Y la sensación también de que todo había cambiado para ellas. Todo había cambiado. Y si somos honestos, pues muchos de nosotros hemos estado ahí. Y quizás no necesariamente con hambre literal, a lo mejor sí, pero sí con decisiones que no elegimos, con cambios quizás que no estamos buscando, pero que nos llegan, con etapas que no planeamos, pero oye, nos tocan vivirlas, ¿no? Momentos en los que no estás pensando en pertenecer, ni tampoco estás pensando en compromiso, que no estás pensando en futuro, solo pensando en cómo voy a hacer para sobrevivir a esto que tengo delante. Y es desde este lugar, no desde la fuerza, no desde la estabilidad, no desde una fe espectacular, donde nace la decisión que da título a este mensaje, que se llama Donde tú vayas, yo iré. Y antes de llegar ahí, pues necesitamos entender bien desde dónde se toma esta decisión. Así que vamos a seguir caminando un poquito más con esta historia paso a paso y vamos a continuar en el versículo 6 del capítulo 1 de Ruth. Vamos a seguir la lectura para estar atentos. Dice, estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces, Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, y aquí hay un cambio, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras, vuelva cada uno a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso pueden tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías. Regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, ¿entonces qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Después de lo que acabamos de leer, la historia pues avanza con algo muy sencillo, algo que es muy humano. Mira, no hay milagros, no hay soluciones inmediatas, lo que hay es una decisión práctica.
Noemí escucha la situación en su tierra que empieza a cambiar, que hay pan de nuevo, que hay cosecha y decide volver. Y esta mujer no quiere volver triunfante, sino va a volver vacía. Vuelve como alguien que ya no espera gran cosa, pero que al menos quiere terminar donde empezó, ¿no? Y en ese camino ocurre algo importante. Noemí se gira hacia sus dos nueras, hacia Ruth y Orfa, y hace algo que, si leemos con calma, es bastante honesto, es bastante coherente y también profundo. Le dice: chiquillas, no tienen que venir conmigo, no tienen que venir conmigo. Mira, yo no tengo nada que ofrecerles. ¿A dónde van ustedes con una señora como yo? Yo ya casi no me pongo ni en pie. No puedo asegurarles ni siquiera un futuro, no les puedo asegurar protección, no puedo asegurar tampoco estabilidad. Y vemos esto y parece: Dios, Noemí, qué fría eres, ¿no? Qué frialdad. Pero mira, es simplemente decir la verdad, es simplemente ser coherente con lo que estaba pasando. Y en aquella cultura, una mujer viuda que veíamos también el domingo pasado, dependía totalmente de su familia. Dependía también quizás de un hombre que la cubriera. Y Noemí, como vemos, no tenía marido, no tenía hijos, no tiene tampoco esas tierras productivas para poder plantar sus papas y poder comer, no tiene esa red de seguridad. Ella, seguirla significaba elegir la inseguridad. Y aquí hay un detalle cultural que es importante. Noemí no está empujándola fuera, no lo está haciendo lo correcto según su contexto, lo razonable, lo sensato. Les está dando la posibilidad de volver a tener libertad, de poder elegir. Y aquí pasa algo que solemos pasar por alto. Irse era la opción más lógica, volver a su pueblo, volver a la cultura, a su gente, a sus padres, a lo conocido, a lo que ofrece más posibilidades de sobrevivir. De hecho, Orfa, ¿qué hace? Dice, bueno, se marcha, ¿no? Dice, bueno, Noemí, yo me voy. Y vemos que en esa decisión el texto no dice qué mala fue Orfa. No dice eso, no la está juzgando, no está condenando esa acción que está haciendo. No la presenta tampoco como la mala de la película. Orfa llora, abraza a Noemí y se marcha. Y esto es importante también decirlo, ¿no? A veces irse no está mal. A veces irse no es malo. A veces es lo comprensible, a veces incluso uno mismo también lo haría. Pero en esta historia hay otra persona que decide quedarse, y esa es Ruth. Y antes de llegar a lo que Ruth dice, que lo leeremos tal cual dentro de un momento, hay algo importante que necesitamos ver. Aquí no estamos ante una escena épica que muchas veces pintamos cuando leemos esta historia. Estamos ante una decisión que casi se hace en silencio, sin aplausos, sin promesas, sin garantía. Y aquí el texto nos deja un detalle que casi pasa desapercibido, y es el nombre de Noemí. Noemí significa agradable, placentera. Y más adelante, si sigues leyendo, ella misma dice, yo no quiero que me llamen más Noemí, eso ya no va conmigo, mi vida ya no encaja con ese nombre, mejor llámenme Mara, amargada. La mujer estaba amargada y no es para menos, ¿no? Y esto nos recuerda algo muy humano, que a veces nuestra historia no se parece en nada a lo que pensábamos. A veces nuestra historia no tiene nada que ver con lo que nosotros planeamos, pensamos o dibujamos hacia el futuro. A veces ni siquiera nos reconocemos en ella. Y es justo ahí, ¿no? En ese punto incómodo, donde Ruth va a tomar una decisión que no nace de lo que ella vaya a ganar, sino que nace de la lealtad. No nace de la ventaja de me voy a ir con ella y voy a ganar esto y esto y esto. No, sino de con quién decide caminar. Y antes de escuchar estas palabras necesitamos tener esto claro. Ruth no se queda con Noemí porque todo esté clarísimo para ella, porque tenga un horizonte lleno de luces y de color. Ella decide quedarse cuando todo está cuesta arriba, cuando la vida está realmente mal, cuando la vida no va bien. Y eso cambia por completo el peso de lo que va a decir. Mira lo que dice en Ruth 1, 16 y 17. Dice, mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permite que algo nos separe aparte
de la muerte. Qué pasada, ¿no? Qué versículo. Y acabamos de leer uno de los textos más increíbles, uno de mis favoritos. Quizás lo tienes también subrayado en tu Biblia o quizás lo tienes enmarcado en algún sitio, pero es tan conocido muchas veces que deja de golpearnos, deja de hablarnos a cada uno de nosotros. Muchos los hemos escuchado en las bodas también, ¿no? Y en nuestro caso, de Marta y el mío, pues fue el texto que pusimos en la invitación de bodas, ¿no? Ponía ese versículo ya hace 20 años, ¿no? Ya he oído mucho de eso, ¿no? Y precisamente, por eso quiero decir algo claro, ¿no? Estas palabras no son una frase bonita para quedar bien. No es una frase idealizada para usarla en momentos perfectos. Es una decisión tomada en medio de una historia que estaba totalmente rota. Ruth no estaba hablando desde una ilusión, ella está hablando desde la pérdida, desde el duelo, desde la incertidumbre. Y no dice esto cuando todo va bien, lo dice cuando no hay tampoco garantías. O sea, lo está diciendo cuando sabe no sabe qué va a pasar mañana. Y ella está declarando todo eso. Cuando seguir a Noemí no le está ofreciendo un estatus social, no le está ofreciendo ninguna seguridad ni un futuro claro. Y eso pues cambia completamente el peso de las palabras que estaba diciendo Ruth. Ruth no está prometiendo hacerlo todo bien. Ruth no está prometiendo no fallar a Noemí. No promete tampoco entenderlo todo. Lo que hace es algo mucho más profundo y humilde. Elige permanecer. Permanecer. Donde tú vayas, yo iré. ¿Cómo tuvo que sentirse Noemí ante esas palabras? Al ver la pérdida de Orfa, es verdad que le estaba invitando a elegir. Oye, pueden elegir, pueden hacer lo que quieran, pero esa palabra, permanecer, donde tú vayas, yo iré. Y a veces esta frase no es una frase épica, la volvemos épica. Donde tú vayas, querida, yo iré. No fue ese texto en mi boda. Es una decisión de cada día. De cada día. Es decir, no me voy cuando las cosas se ponen difíciles. No me desentiendo cuando deja de ser cómodo. No desaparezco cuando ya no hay nada que ganar. Y aquí hay algo nuevo que necesitamos ver, iglesia. Ruth no se compromete primero con una causa exacta, ni con un proyecto, ni con una estructura. Se compromete con una persona concreta, con Noemí, con su historia, con su dolor, con su proceso. Y a través de esa lealtad concreta, pues entra de lleno la historia de Dios. Y miren, esto nos coloca a cada uno de nosotros delante de una verdad que es muy incómoda para nuestra manera actual de vivir la fe. La pertenencia real, auténtica, no se queda solamente en palabras. No es decir, yo amo a la iglesia en general, no es decir, yo creo en la comunidad como concepto, es yo camino con personas reales, con sus límites, pero también con los míos. Cuidado, que a veces solamente nos fijamos en los demás. Porque es mucho más fácil, ¿no?, amar una idea de iglesia, tener un ideal, que quedarse cuando la iglesia es imperfecta. Es más fácil hablar de compromiso que sostener procesos largos, procesos lentos, pero al mismo tiempo humanos. Y Ruth decide quedarse sin saber qué es lo que va a pasar después, sin ver el final, sin garantías. Y aquí quiero aterrizarlo, ¿no?, muy claro a nuestra realidad, a Elienay hoy, a la comunidad. Pertenecer no significa que todo te guste. A Ruth seguramente habrían cosas de Noemí que, no me gustan mucho. No significa que todo se haga a tu manera. No significa que nunca te vayas a cansar, o que nunca dudes, o que nunca tengas que soltar. Pertenecer significa algo mucho más sencillo y mucho más costoso a la vez. Significa decidir no irte a la primera dificultad, no desconectarte cuando algo te incomoda, no mirar siempre hacia afuera cuando algo dentro de ti necesita ser trabajado, porque comunidad no es perfección compartida. Esto no es estar aquí y compartimos nuestra perfección, no, es lealtad que sostenemos entre todos. Es decir, la comunidad no se construye porque todos estemos bien. Eso no es así. Ni porque pensemos igual, tampoco. Ni porque todo funcione sin roces, tampoco. La comunidad no nace de la perfección. Nace de personas reales que deciden
no soltarse cuando aparecen diferencias, aparecen el cansancio o el conflicto. Y si esperáramos a estar perfectos para caminar juntos, ¿saben? No habría iglesia, no habría comunidad. Sí, a lo mejor habría grupitos bonitos, pero son grupos frágiles que se rompen con mucha facilidad. Y la comunidad se forma cuando alguien falla y el otro no desaparece. Cuando algo se complica y decidimos quedarnos, para trabajarlo. Por eso decimos que es lealtad sostenida, no una emoción puntual del momento, sino una decisión que se mantiene continuamente en el tiempo. No es me quedo mientras me sienta cómodo, es me quedo incluso cuando esto requiere paciencia para mí, conversación y también requiere mi amor. Y eso no significa aguantarlo todo ni callarlo todo por amor, significa cuidar lo suficiente como para no irse a la primera dificultad que encontremos por el camino. Eso es comunidad, eso es iglesia, no perfección compartida, sino lealtad que permanece. Y mira, esta idea es algo que lo entendemos muy bien en el marco del matrimonio. Yo sé que hay muchos casados aquí y lo van a entender perfectamente. No todos los días dentro del matrimonio se sienten igual. ¿Alguien se siente igual todos los días? Vale, no veo manos levantadas. Gracias a Dios. Hay días que son de conexión muy buena. Hay una conexión, unas miradas. Hay una conexión ahí. Pero luego hay días que son de silencio. Hay días que dices tú, chacho, pero seguro que hice algo, ¿no? Siempre pensamos en eso, ¿no? Días en los que entiendes y te entiendes con tu mujer o con tu marido con una mirada. Simplemente te mira y ya sabes lo que está pensando. Y otros en los que parece que hablamos idiomas totalmente diferentes, que no hay manera. A veces Marta me habla en chino y obviamente yo no la entiendo. Pero al final siempre, con el paso de los días, vamos un poco aprendiendo el mismo idioma. Días en los que caminar juntos pues sale natural, sale fluido, ¿no? Caminamos juntos, y otros en los que cuesta un esfuerzo enorme no salir corriendo. ¿Hay alguien que ha querido salir corriendo? ¿Yo solo? Marta, tú también, ¿no? Vale. Que el Señor bendiga sus matrimonios como lo está haciendo hasta ahora. Muy bien. Pero mira, en medio de todo eso hay una decisión que se renueva una y otra vez. Yo sigo aquí. Yo sigo aquí. A pesar de el idioma, la fluidez del matrimonio, la conexión, yo sigo aquí. A pesar de, yo sigo aquí. Y aquí viene algo también que es muy real, ¿no? Ruth no está perdiendo libertad al quedarse. Ella no está perdiendo esa libertad, ella está encontrando su lugar. Y a veces pensamos que comprometernos nos limita, cuando en realidad lo que nos desgasta es vivir siempre como con un pie dentro y otro pie fuera. La fe madura no vive preguntándose constantemente, ¿y si me voy? ¿Y si me voy? No, se vive preguntándose, ¿cómo puedo caminar fielmente aquí? Y eso es exactamente lo que esta historia nos propone, como el cierre de esta serie que llevamos predicando desde principios de enero, ¿no? No propone héroes, propone 0 protagonistas, no propone gente perfecta, sino personas que, mira, con miedo y con dudas, deciden caminar juntas. Deciden caminar juntas como una comunidad. Donde tú vayas, yo iré. No porque sea fácil, sino porque he decidido pertenecer y permanecer. Y antes de terminar, quiero bajar todo esto a tierra, ¿no? A nosotros. Porque mira, todo esto, esta historia de Ruth, si la leemos, ¡guau! Es una historia, no te lo voy a contar para que tú la leas en casa, pero suena todo muy guay, muy idílico. Pero miren, para nosotros y para ellas también en su momento, suena bonito hasta que llega el lunes, hasta que llega mañana. Cuidado que el lunes llega, ¿eh? El lunes está ahí. ¡Ay, los lunes! ¡Ay, los lunes! Que empiezan, ¡ay, mi madre, los lunes! ¿Cómo son los lunes? Llegan los lunes. Donde tú vayas, yo iré. No se dice una sola vez en la vida. Se viven decisiones pequeñas, repetidas. Muchas veces, a veces que son invisibles, son decisiones que se toman en el corazón. Se vive cada día. Y hay un detalle del texto que normalmente pues, se nos escapa. Cuando Ruth decide quedarse, el verbo que usa el texto original no es solo acompañar a Noemí, es aferrarse, pegarse, no soltar.
¿has visto las lapas en la playa? Las lapas que van en la roca, ahí que, para sacarlas tienes que usar un aparato, un destornillador, un cuchillo mejor, para poder sacarlas. Ruth no dice simplemente, Noemí, yo camino contigo un ratito y en una de esas yo cojo y ya me voy para lo mío. Dice, me uno a ti y no te suelto. Y eso pues abre una imagen muy profunda para nosotros, porque en el fondo la fe cristiana se parece mucho a eso. Seguir a Jesús no es visitarlo de vez en cuando. No es caminar con Él solo cuando el camino es claro, cuando el camino es fácil de caminar. Es aferrarse a Él como las lapas a la roca. Decidir no soltarlo cuando la vida aprieta. Igual que Ruth se aferra a Noemí cuando Noemí está vacía, cansada y sin respuestas, nosotros somos llamados a aferrarnos a Jesús, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Y no porque todo vaya bien, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque hemos decidido caminar con Él. No soltar a Jesús, aferrarse a Él, es muchas veces la forma más honesta que tenemos de creer. Y una fe que se aferra así, pues no queda solo en palabras. Esa fe siempre acaba tomando forma. Y eso nos lleva de manera muy natural a una aplicación concreta para nosotros como comunidad hoy, ¿no? Porque vivir la fe de esta manera no significa hacer grandes promesas, sino aprender a movernos en direcciones muy prácticas. Mira, a veces nos va a tocar quedarnos cuando sería más fácil desaparecer, volar. Desaparecer cuando algo no nos gusta, cuando algo nos incomoda, cuando el proceso es lento y no vemos esos resultados inmediatos. Y quiero decirte también que quedarse no es resignarse, sino que es decidir, es tomar la decisión de trabajar lo que podría romperse. Es decir, oye, esto no es perfecto, pero es real y merece cuidarlo. Otras veces nos va a tocar pedir. Y esto es importante decirlo también bien claro, porque pedir no siempre es pedir dinero, no es siempre pedir recursos ni soluciones inmediatas. A veces pedir es decir la verdad a tiempo. Decir, oye, no estoy bien. No decírmelo a mí, como pastores, a nosotros. Tienen hermanos para eso. Es decir, oye, no estoy bien. Oye, ¿tienes un rato para escuchar? Oye, ¿puedes orar conmigo esta semana? ¿Me ayudas a ordenar esto que se me está desordenando? Pedir es reconocer que necesitamos a otros. Pedir es reconocer que necesitamos a otros, y reconocer la necesidad, familia, no es debilidad. Abre tu mente aquí para que entre. No es debilidad. Que pensamos que somos súper cristianos y somos todos cortados por la misma tijera. No es debilidad, simplemente es verdad. Es verdad. Otras veces nos va a tocar sostener. Y sostener no es cargar con todo. Sostener es no soltar a alguien en mitad del proceso. Es decir, oye, no tengo la solución, pero sigo aquí. Y a veces lo más cristiano que podemos hacer es que alguien no se sienta solo. Que alguien no se sienta solo. Otras veces nos va a tocar acompañar. Caminar al lado sin protagonismo. Muchas veces acompañamos, pero queremos ser nosotros los protagonistas. Y decir, no, esto es así, asado. No. A veces no. A veces necesitamos caminar sin protagonismo, sin arreglar, sin controlar. Acompañar es una de las formas más profundas que tenemos de amar. Porque no brilla, porque es algo que no se aplaude, pero sí transforma a la gente. Acompañar. Y aquí quiero decir algo importante. Habrá etapas en nuestra vida en las que te toque ser Ruth, en las que nos toque ser Ruth, y otras en las que nos toque ser Noemí. Habrá momentos en los que tengas que pedir a otros y otras veces en los que te toque sostener a otros. Habrá días en los que caminarás fuerte, con ganas, para adelante, y otros en los que alguien tendrá que caminar contigo porque tú no puedes hacerlo solo. Y eso es iglesia. Yo no sé lo que entiendes por iglesia, pero eso es comunidad. No todos haciendo lo mismo, porque si no sería muy aburrido, pero todos caminando en la misma dirección. Y quiero concluir poniendo a Jesús en el centro de todo esto. Porque Ruth no es solo una historia de lealtad humana entre ella y su suegra. No es solo alguien que decide quedarse cuando sería más fácil irse. Y yo te animo a que
después o durante la semana leas el libro de Ruth, son 4 capítulos nada más, lo puedes leer en un ratito porque de verdad que vale la pena. Ruth es una ventana a cómo actúa Dios y sobre todo a cómo ama a Jesús. Ruth deja su tierra, Ruth deja su gente, deja lo conocido y se une a una persona rota, vacía y sin un futuro claro. Y le dice, Noemí, no te dejo sola, no te dejo sola. Y no se queda porque Noemí tenga algo que ofrecerle, lo hemos visto, no se queda porque la historia pinte bonita, se queda por lealtad, se mantiene fiel a pesar de las dificultades, se queda por amor. Y ahí es donde esta historia apunta mucho más lejos, porque Jesús hizo lo mismo, hizo algo muy, muy, muy parecido. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. Jesús no se quedó en lo cómodo, no se quedó en lo seguro. Jesús dejó su gloria, se acercó a nuestra fragilidad, caminó con gente rota, con gente cansada, con gente perdida. No vino porque tuviéramos algo que ofrecerle, vino cuando no teníamos fuerza, cuando no teníamos garantías, cuando no había aplausos. Jesús no nos amó desde lejos, no nos amó a la distancia, se hizo como nosotros. Él no nos salvó con palabras, en teoría. Él se acercó, permaneció y también cargó con aquello que teníamos que cargar nosotros. Y no se fue cuando el camino se puso cuesta arriba. ¿Saben? Él no quiso dejarnos solos. Él no quiso dejarnos solos. Ruth decide quedarse y Dios escribe redención en letras gigantes a partir de esa decisión que ella toma. Y Jesús decide quedarse y Dios escribe salvación para todos nosotros. Y cuando hoy hablamos de pertenencia, no estamos hablando de aguantar y aguantar por aguantar. Estamos hablando de parecernos cada día más a Cristo, cada día más a Él. Pertenecer en el fondo es aprender a amar como Él amó, quedándonos cuando sería más fácil desaparecer. Y por eso esto no es algo para presionar, ni nada por el estilo, es simplemente un recordatorio. Seguimos a un Dios que no huyó, un Dios que no soltó, que no se desentendió de nuestra maldad, de nuestra carga, de nuestro pecado. Seguimos a Jesús que dijo con su vida, hey, yo sigo aquí, yo sigo aquí. Y mira, antes de irnos quiero que aterricemos todo esto a una decisión simple, sin complicarlo demasiado. Y esta semana tienes un reto, tienes una tarea. Y yo te animo a que hagas un gesto de pertenencia. Uno, no hace falta que ahora de repente digas, yo voy a hacer 10, no. Al menos uno, que nos conocemos, uno. Pero uno que sea de verdad. Si te toca quedarte, quédate. Deja de desconectarte en silencio. No estés solo de cuerpo presente. A veces estamos de cuerpo presente. No sigas viniendo, sirviendo o participando cuando por dentro ya te has desconectado totalmente y habla lo que llevas tiempo evitando. Si te toca pedir, pide. No lo maquilles, no lo espiritualices, deja de aparentar que puedes solo o sola y di la verdad tal y como es. Si te toca sostener, oye, sostén, no con palabras bonitas, no con promesas vacías. Y mira, no ofrezcas oraciones que no van a ir acompañadas de presencia y de hechos, sino son oraciones vacías. Si te toca acompañar, acompaña, camina al lado, no delante, no por encima, sin controlar, sin dirigir la vida del otro. Y quiero dejarles una pregunta que vamos a proyectar para esta semana. Y me gustaría que pudieses anotarla en tu libreta si la has traído y respondieras allí, en tu móvil, en tu corazón, donde sepas que no se va a borrar. Y que te comprometas esta semana. ¿De quién no me voy a soltar esta semana? ¿De quién? ¿Y qué voy a hacer concretamente para demostrarlo? Yo te aconsejo que no te sueltes de Jesús primeramente. Aférrate a Él. Pero busca a alguien en tu iglesia. Busca a alguien en tu comunidad. Y preocúpate por Él. Un poquito. Escríbele. Mantente atento. Y haz algo por demostrarlo. Como Ruth hizo con Noemí. Ruth demostró más allá de las palabras. Ruth llegó hasta el final y Dios la bendijo, ¿no? Termino diciendo las palabras del versículo, las palabras de Ruth. A donde tú vayas, yo iré.
Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Que el Señor bendiga su palabra y nos anime a cada uno de nosotros a poder llevarla a la práctica, poder atesorar aquellas cosas que tenemos que cuidar y que tenemos que también pues parecernos cada vez más a Él. Y vamos ahora...